Nike lleva una caída de más del 16% en el último mes, que puede empeorar por varios motivos, como veremos enseguida, por lo que vamos a hacer un análisis y una breve estimación de valor y ver a qué precios podría ser buena idea acumular acciones de esta fantástica empresa y beneficiarse del crecimiento futuro. Los inversores a largo plazo en la empresa han obtenido un retorno de más del 230% en los últimos 10 años, o más de un 12% de ganancia anual compuesta y un dividendo total de más de $7 por acción. La caída que hemos visto se debe en parte por miedo a un nuevo cierre de China debido al alto número de nuevas infecciones por una variante de Omicron. Los ingresos de Nike en China el año pasado han sido del 17% del total. La caída empeora con los malos resultados presentados por Foot Locker, con caída de las ventas de más del 9%. Foot Locker obtiene la mayor parte de sus ingresos vendiendo la marca Nike. Siendo un sector de gasto discrecional, todas las empresas del sector enfrentan problemas a corto plazo por el entorno macroeconómico. Nike es líder mundial y discutible en su mercado, con gran poder de fijación de precios, pero a medida que el consumidor es más prudente con los gastos discrecionales debido a la subida de la inflación y la incertidumbre macro, Nike puede ver sus ingresos crecer a menor ritmo. Para evitar un gran aumento del stock, podría llegar a tener que bajar un poco los precios a corto plazo o subirlos menos que los costes, con un impacto directo en los márgenes de rentabilidad. Puede que la empresa tenga algunos trimestres malos, pero a largo plazo sabemos que Nike va a seguir creciendo, por lo que vamos a ver a qué precio podría ser atractivo comenzar a acumular acciones. Pasamos a la plantilla y, como siempre, al introducir el ticker, se recopilan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Tenemos el precio actual en 106 y el precio objetivo medio de los analistas lo tenemos en 135 en este momento. Podemos ver el crecimiento de los últimos 5 años del beneficio por acción y vemos que todavía se estima crecimiento para los próximos 5 años en línea más o menos con el crecimiento anterior. Puede que sea un poco inferior, por lo tanto nosotros en la estimación vamos a estimar un poco menos y veremos qué resultado obtenemos. Antes de comenzar con la valoración vamos a ver por un momento los estados financieros de forma gráfica. Vemos buen crecimiento de los ingresos en los últimos 10 años, de 25.000 a 46.000 millones. El beneficio neto es el triple en 10 años, pasa o casi el triple de 2.400 millones a 6.000 millones en 2022. Los márgenes de rentabilidad se mantienen estables, vemos el margen bruto en 45-46%, el margen free cash flow lo tenemos en 10% más o menos de media. El número de acciones en circulación vemos que disminuye un poco, pasamos de 1.700 millones a unos 1.600 millones. El beneficio por acción, como vemos, ha tenido un crecimiento muy importante. Vemos también buen crecimiento del free cash flow por acción en los últimos 10 años. Como vimos antes, en los últimos 10 años se ha recibido una suma total de dividendo de más de $7 por acción y al mismo tiempo se ha obtenido un retorno de más del 200% sin contar el dividendo. En cuanto al balance, tiene unos 12.000, 13.000 millones de caja y equivalentes y deuda a largo plazo de menos de 12.000 millones. Y abajo a la derecha tenemos un gráfico con el free cash flow total, comparándolo con la remuneración en acciones y vemos que no hay ningún problema, que la remuneración es bastante baja en comparación con el free cash flow. Vamos a comenzar con la estimación de valor. Como siempre, si quieres utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Tengo que estimar el beneficio por acción en los próximos años. Vemos que se recopilan aquí los datos históricos del beneficio por acción. Tenemos un crecimiento medio del 12%. En los últimos 5 años el crecimiento es del 8% y se estima, como vimos, un 8% de crecimiento medio en los próximos 5 años. He introducido el estimado para el próximo año y a partir de aquí vamos a estimar un crecimiento inferior, un 6% de crecimiento. Creo que es bastante conservador, ya que incluso los ingresos se estima que crezca más del 5% por año, pero vamos a dejarlo de momento así y vamos a ver el resultado que obtenemos. Tenemos el PER actual en 30 y el forward PER en 26. Con un PER de 30, con este crecimiento que hemos estimado, tendríamos el precio en unos años en 150 o por encima, más de un 40% de upside. Con un PER de 26 tendríamos el precio en 100 por encima de 130 y con un PER de 20 aproximadamente en 100. Si vemos por un momento el PER de los últimos 10 años, lo tenemos aquí abajo. Tenemos una media, vamos a ver, una media de 33. Tenemos el PER más bajo por encima de 20 y vemos que casi siempre está por encima de 22, 23, 24. Si estimamos que la empresa puede mantener un múltiplo elevado por encima de 23 o 24, podemos poner, por ejemplo, un múltiplo base de 25. Tenemos un precio objetivo con este múltiplo de 126. Si ponemos un múltiplo pesimista de 20 o 21 y un múltiplo optimista de 30, obtenemos un precio objetivo entre 106 y 150. Si hacemos un promedio, tenemos un precio objetivo promedio de 128. Comprando al precio actual, estamos pagando 21 veces beneficio estimado, nuestro beneficio estimado. Y si el precio sigue cayendo, tenemos el mínimo de 52 semanas en 82. Si el precio continúa cayendo y se acerca al mínimo de 52 semanas,
Estaremos comprando a unas 17-18 veces beneficio estimado. Al precio actual tenemos un 20% de retorno total hasta nuestro precio objetivo. Y para mí se pone interesante si el precio se acerca al mínimo de 52 semanas o hace un nuevo mínimo, porque en ese momento tendría un retorno de doble dígito contando el dividendo hasta el precio objetivo, que además creo que es un poco conservador. Vamos a ver por un momento descuento de flujos también. Se recopilan los datos históricos, tenemos un 7% de crecimiento anual compuesto. He introducido lo que se estima para este año y para el próximo año, un poquito menos, se estima 5.800 millones para 2024, voy a poner 5.500 millones y a partir de aquí estimamos un crecimiento, por ejemplo, de un 6%, en línea con el beneficio por acción, crecimiento completo de 3,5 y tasa de descuento de 8. Sumamos la caja, restamos la deuda, dividimos entre el número de acciones y obtenemos un valor intrínseco estimado por acción de 82. Como vemos, aquí no tenemos upside en este momento. Vamos a pasar al siguiente método. Vamos a ver por un momento comparables. He introducido 4 empresas comparables. Vemos que Adidas en este momento tiene el EPS muy bajo, por lo tanto el PER se dispara. Lo vamos a eliminar porque nos distorsiona mucho la media. Por otro lado, Under Armour tiene el PER muy por debajo de la media. Lo vamos a eliminar también. Y con estas dos empresas tenemos una media del PER de 19,4 que está muy por debajo del PER de Nike. En esta ocasión no nos sirve este método, lo vamos a eliminar también. Y pasamos a ver el resultado final. Tenemos un precio objetivo de 128, un 20% de upside y con un margen de seguridad de entre el 10 y el 25%. Tenemos un precio de compra aceptable por debajo de 115 o por debajo de 96. Para mí, como dije, se pone interesante acumular más acciones de Nike por debajo de 90 más o menos. Veremos si llega o no a ese nivel. Creo que a corto plazo todo el sector tiene unos trimestres complicados por delante. Veremos qué ocurre con el precio y veremos si nos da opción de entrada un poco más abajo. Como siempre, no es recomendación de inversión, tienes que hacer tu propio análisis y tener en cuenta todos los riesgos. Lo vamos a dejar por aquí. Si quieres utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, dale un like y hasta la próxima. Adiós.